complejidad que es cancherito. Que solo los bordes son. Solo los bordes, claro. aumenta la dificultad. Hay que ver si puedo lograr terminarlo antes de que empiece la columna. No creo. Perfectamente, y más con esa dificultad. Si porque en lugar de ser todas las caras de color, bueno, tiene los bordes nada más de color cada cubito y después es negro. Así que está ahí poniéndole su magia. Claro. No, y tiene unos bordes redondeados. Estamos tirando la cortina de la columna de nuestro compañero, economista, sociólogo, columnista de este programa, Manu Saralegui. Bueno, a ver, decías vos medio al principio, André, que obviamente la agenda de hoy está atravesada por las declaraciones de ayer de la jefa del Fondo Monetario Internacional, clarificando un poco la situación político-económica nacional, ¿no? Vivimos el gobierno del Fondo Monetario, en todo caso Javier Milei es el títere del Fondo en la Argentina, el Fondo Monetario necesita que Milei gane las elecciones para continuar el saqueo en la Argentina, el préstamo es para garantizar negocios, para garantizar saqueo y para intentar que Milei gane las elecciones, y por ende la confrontación político-electoral este año tiene que ser no solamente contra Javier Milei, sino en términos generales contra el Partido de la Deuda, contra los títeres del Fondo Monetario en la Argentina. Y algo de lo que recién hablábamos en la radio con Leopoldo Moró, esto también tiene que servir para clarificar qué es esta deuda y que esta deuda no se puede pagar con el sufrimiento del pueblo argentino. No se puede pagar con el sufrimiento del pueblo argentino. Va a tener que salir de otro lado el dinero. Que la venga a poner Georgieva, Donald Trump, Toto Caputo, no sé, los colchones de Eduardo Elstein en Miami, pero sobre las espaldas del pueblo argentino no. Clarifica. Es grave, muestra la intro. Pero no es grave lo que dijo Georgieva. Lo que es grave es lo que revela. Claro. Revela una verdad, porque habló con la verdad, ¿no? En un punto. Sobre lo que significa el Fondo Monetario en Argentina. Pero digo esto porque es necesario para clarificar la coyuntura, por lo menos, y dónde está situada la Argentina. Pero la columna de hoy va de otra cosa, porque en efecto estamos transitando todavía el proceso de despedida, de celebrar la vida y la obra del Papa Francisco, luego de su paso a la inmortalidad, de la madrugada del domingo lunes, que es muy conmocionante para quienes somos creyentes y también para quienes no, y eso ha sido también una marca de esta semana, un momento para reencontrarnos con la vida, con la obra, con la acción del Papa Francisco y también con su palabra. Y mi intención era un poco, en la columnita de hoy, acercarnos un poco al pensamiento de Francisco con los 4 textos creo más importantes o que a mí más me marcaron de su papado. Francisco era una figura luminosa porque brillaba, pero también por la oscuridad reinante, diría uno, ¿no? O sea, brillaba también porque el mundo está oscuro, ¿no? Y la palabra de Francisco y la acción de Francisco también tuvo ese efecto, digamos, ¿no? Francisco que llega al papado saliendo de un continente que buscaba traer luz también en un momento oscuro de la humanidad, digamos, ¿no? Ese neoliberalismo destructivo, ¿no? Esa humanidad que parece estar viviendo algo así como el fin de los tiempos, ¿no? Las catástrofes, las guerras, la miseria, la exclusión, la desolación, la destrucción ya estamos empezando a entrar en la prédica de Francisco, la destrucción del espacio común que habitamos, en ese mundo oscuro, en donde desde el culo del mundo, desde América del Sur, se buscaba disputar ese horizonte y se buscaba construir otra cosa en esas primeras décadas del siglo XXI. Desde ese continente aparece Francisco, ¿no? Incluso por encima de las tensiones que hubo con los gobiernos populares, la prédica de Francisco es hermana, ¿no?, de esos movimientos populares latinoamericanos
que lograron disputar el rumbo de la humanidad, aunque sea un poquito, ¿no? En esas primeras décadas del siglo XXI, uno lo piensa a Francisco Hermano, de Evo Morales, de Lula, de Cristina, de Néstor, está ahí, ¿no? Y luego una prédica que fue universal viniendo de América Latina y también viniendo desde la iglesia, ¿no? Desde el cristianismo, que tampoco es de toda la humanidad, ¿no? Es una parte importante de la humanidad, pero ahí logró, ¿no? Me hace pensar en Jauretche, lo universal visto por nosotros, ¿no? Y fue importante para la militancia política, para la militancia social, para los creyentes y los no creyentes, para quienes creemos que este mundo así no va, ¿no? La palabra de Francisco fue importante en estos años, ¿no? Y en esa mirada universal, puesto en la cima de una estructura institucional, ¿no? Que es probablemente las instituciones más viejas de la humanidad, ¿no? Jerárquica, centralizada. Desde los costados y desde las periferias, Francisco se paró en ese lugar y nos propuso mirar el mundo de otra manera, ¿no? Empezando, ¿no? De la periferia al centro, ¿no? Pensando en las víctimas de la guerra, pensando en los ancianos, pensando en los migrantes, pensando en las mujeres, pensando en los excluidos, empezando por ahí, ¿no? Tratar de mirar el mundo de abajo hacia arriba y de la periferia al centro para ver la desolación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Lo que pasa en Wall Street, en Washington, ¿no? En Europa? ¿O lo que pasa en las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la profundidad del altiplano boliviano, ¿no? En el África subsahariana. Ahí hay que mirar cómo el mundo sufría y propuso un camino, ¿no? Y la voz de Francisco fue coincidente con un tiempo también en el que también la política global también se puso oscura, ¿no? La época de las ultraderechas, por ponerle un nombre, ¿no? De levantar muros, la época de las mafias, la época de las guerras, la época de la crueldad con el sufrimiento ajeno. Este mundo no tiene arreglo, salvate vos, pisá a los otros, vení, salvémonos unos poquitos, porque no hay salvación para todos, ¿no? Y entonces reventemos a los demás a ver si alguien amarroca un poquito de lo que queda de este planeta. Bueno, y la palabra de Francisco fue contraria, ¿no? Y entonces para también ser herederos de esa esperanza, ¿no? Y ese mensaje, 4 textos. El primero, 24 de noviembre de 2013, Francisco recién asumido como Papa, su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que quiere decir la alegría del Evangelio. Ese primer texto de Francisco, hay una encíclica previa que se hace en conjunto con Benedicto, con el Papa anterior, digamos, que la vamos a dejar de lado, ¿no? Todos estos textos importantes de Francisco que quiero hablar, Evangelii Gaudium y otros 3 encíclicas, por supuesto todos tienen una parte muy importante dedicada a la doctrina de la Iglesia, a la fe cristiana, a los textos bíblicos, ¿no? A las referencias a la cristiandad. No vamos a hacer mucho foco ahí, pues un poquito, vamos a ir más a las partes más políticas, más al lugar universal al que llegan, pero es una invitación, ¿no? Porque en el pensamiento de Francisco, la idea de Cristo, la idea de Dios, la fe cristiana es una forma de acceder a las verdades universales, ¿no? Pensar Dios es algo que está entre nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, de alguna manera, ¿no? La religión como algo que nos religa y nos reconecta, que también se puede pensar en términos laicos, ¿no? No hace falta ser creyente para poder pensar que la idea primigenia es que hay algo que nos conecta a todos nosotros y que nos pone en un sustrato común y que con eso podemos y debemos hacer algo, ¿no? Entonces, primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, la alegría del Evangelio. Francisco hace un programa para la Iglesia, hace un programa misionero para la Iglesia. Ya en sus primeros párrafos, Francisco dice: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no se palpita el entusiasmo por hacer el bien. Decía Francisco, sueño con una opción misionera, una misión, ¿no? Que la iglesia, una misión es salirse, ¿no? De sí misma. Una misión capaz de transformarlo todo.
Prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle. Y una crítica política y económica del mundo actual. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, la mayoría se va quedando cada vez más lejos del bienestar de esa minoría infeliz. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. Francisco habla en Evangelii Gaudium de la economía de la exclusión. Dice, ok, el no matar es un principio importante, ético, moral, pero tenemos que decirle también hoy no a una economía de la exclusión y la equidad, y la inequidad. Esa economía mata, dice Francisco. Ya no se trata simplemente, acá hay una de las primeras ideas que le trajo Francisco al pensamiento transformador. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y la opresión, sino de algo nuevo, la cultura del descarte. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en que se vive. Dice Francisco, hay una cultura que descarta, ¿no? Descarta a las personas, descarta a los seres vivos, descarta el planeta. Como si el capitalismo al expandirse también se achica y va dejando gente afuera en el camino, ¿no? Los excluidos no son explotados, son desechos, son sobrantes. Con eso la idolatría del dinero, ¿no? Se pierde la fe en las cosas comunes y solo queda en pie la fe en el Dios dinero y el Dios mercado. Un dinero que gobierna en lugar de servir y una inequidad que genera violencia. Y Francisco en Evangelii Gaudium dice, hay que construir, es una idea cristiana, un pueblo de Dios, un nuevo pueblo de Dios. Que es, si finalmente, dice Francisco, una paz social para la humanidad. ¿Y cómo se llega a la paz social para la humanidad? Bueno, hay que construir una nueva humanidad, dice Francisco. Fíjate que esa voluntad expansiva en un momento donde parece que falta vocación de soñar, Francisco se imagina un nuevo pueblo. Y acá en Evangelii Gaudium hay 4 principios políticos casi fundamentales, filosóficos, que Francisco puso y que han sido muy importantes para guiar el pensamiento y tienen que seguirlo siendo, ¿no? Francisco tiene 4 ideas en Evangelii Gaudium famosas, ¿no? El tiempo es superior al espacio, la unidad es superior al conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Que tienen que guiar la construcción, ¿no?, de una paz social, un pueblo de Dios. El tiempo es superior al espacio. Hay que iniciar procesos más que ocupar espacios. Que se trata menos de disputar lo que hay, está hablando de la política también, ¿no? Menos disputar lo que hay y más abrir procesos expansivos. El arduo trabajo, el compromiso de producir resultados de paz social lleva tiempo. Y dar tiempo es más importante que ocupar espacio. La unidad sobre el conflicto, que va a ser algo que va a atravesar el pensamiento de Francisco. Francisco ve un mundo desigual, en guerra, y dice, bueno, hay que atravesar los conflictos, pero hay que aspirar a la unidad, ¿no? Hay que aspirar a la unidad casi de la humanidad, ¿no? La realidad es más importante que la idea, ¿no? Los purismos angélicos, los totalitarismos de lo declarativo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, ¿no? La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces que a lo sumo clasifican o definen pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Y el todo es superior a la parte. No obsesionarse por cuestiones menores y particulares, tratar de pensar siempre en el todo. Ese primer texto de Francisco que guió y orientó. El todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea, el tiempo es superior al espacio. Segundo texto de Francisco, que fue quizás de los más leídos, de los que más circularon, los que más abrieron la cabeza a la prédica de Francisco, que fue en 2015, Laudato Si, alabado seas, quiere decir, que es el cuidado de la casa común. Francisco lleva el nombre de San Francisco de Asís, ¿no? Y esa idea de San Francisco, una frase preciosa de San Francisco, alabado seas mi Señor por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y nos gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Dice Francisco, la tierra es una hermana, siguiendo a San Francisco de Asís. Esa hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y de los abusos de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores de la tierra, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivientes. Francisco habla de la contaminación, de la basura, de la cultura del descarte,
del cambio climático, de la cuestión del agua, de la pérdida de la diversidad, del deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social, de la inequidad en el planeta. ¿Ven la figura de Jesús? Cuando Jesús en un momento dice, no se venden 5 pajaritos por 2 monedas, pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. En la idea cristiana de que todos los seres vivos también son obra de Dios, él dice, bueno, también hay que cuidar. Y Francisco hace una prédica por los animales y por las plantas, ¿no? Pero dice, ojo, que siempre hay que poner en prioridad al ser humano, ¿no? Una ecología integral, piensa Francisco, ante un mundo que se degrada ante el cambio climático, construir una casa común para el pueblo de Dios, que tiene que ver con cuidar la naturaleza y cuidar a las personas. En Laudato Si, Francisco dice también, y esto también creo que tiene una influencia de la región de la que venía Francisco, había que apostar por otro estilo de vida, un estilo de vida consumista, acumulador, que quiere más y más, y no, pará. Francisco dice, menos es más también. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora, apostar a otros estilos de vida. Hay que volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Laudato Si, el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces dijimos, ante ese mundo en crisis, primero construir un pueblo de Dios, crear una casa común, y después, en plena pandemia, se publica la tercera encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. La tengo toda hecha mierda de leída. Fratelli Tutti, todos hermanos, también es una idea de San Francisco de Asís, que Francisco la publica durante la pandemia. Y en la reflexión de la pandemia, Francisco, ¿qué ve? Ve la tempestad. Y dice, ojo, esto no es un castigo de Dios. Como pudieron haber pensado algunos cristianos, ¿no? Por los pecados, Dios te está castigando con la pandemia. No. Esto no es una suerte de castigo divino, dice Francisco. Tampoco basta afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándonos los atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Francisco ve la pandemia del COVID y dice, estamos todos en el mismo bote, que sea un momento de elevación, ¿no? Y Francisco ya en 2020 está viendo otro mundo, ¿no? Nacionalismos cerrados, una cultura que unifica pero divide a las personas, individuos cada vez más solos, la política exasperando, exacerbando, polarizando, la idea de vencer como sinónimo de destruir, del sálvese quien pueda al todos contra todos. Francisco habla y ve un mundo en una tercera guerra mundial en etapas, dice él, ¿no? Un mundo de guerras, muros y mafias. Mira el muro de Donald Trump como una metáfora de la humanidad, ¿no? Los migrantes, no solo descartados, sino puesto un muro para que no entres. La soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias. Porque ellas afirman presentándose como protectoras de los olvidados, muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen intereses criminales. Hay una pedagogía mafiosa, con una falsa mística comunitaria que crea lazos de dependencia y subordinación, de lo que es muy difícil liberarse. Hay un cisma, dice Francisco, entre el individuo y la comunidad humana, entonces hay que construir un nosotros. Y Francisco empieza a hablar con sospecha de las redes sociales, la tecnología de la comunicación. Dice, las redes sociales eximen del laborioso cultivo de la amistad. Parece que nos unen, pero en realidad nos separan y nos dividen, no unen a la humanidad. En las redes sociales, dice Francisco, las ideologías pierden el pudor. Hay información sin sabiduría. ¿Cómo construir de vuelta un nosotros, no? En ese mundo del racismo, de la exclusión. Bueno, toma la idea de Cristo del buen samaritano. Jesús cuenta la anécdota del buen samaritano, que es un judío al que lo roban, ¿no? Le preguntan a Jesús cómo ser una buena persona, y Jesús cuenta la historia del buen samaritano, un judío al que lo roban, y que luego pasa un sacerdote, un levita, y pasan por al lado y no hacen nada, y después aparece un samaritano que es un extranjero, que lo agarra, lo cobija, le cuida las heridas y lo cura, y luego se va. En esa figura un extranjero que cura y cuida del otro, que se vuelve prójimo del otro. Él dice, en esa figura tenemos que construir una amistad social nueva, que va a requerir, dice Francisco, una responsabilidad colectiva, afrontar la etapa, que hay, dice Francisco, hay sin dudas, esta enorme desigualdad, esta enorme guerra, va a haber que atravesar conflictos para curar injusticias. Francisco llama amar al opresor. ¿Y qué es amar al opresor? Hacer que deje de oprimir.
Hay que superar el conflicto a través del diálogo, la verdad, la memoria y la reconciliación y el perdón, ¿no? Entonces la idea de construir una gran fraternidad de la humanidad. Y finalmente la última encíclica de Francisco, menos conocida, de octubre del año pasado, Dilexit Nos, que quiere decir nos amó, que es una idea de Pablo de Tarso, que cuando Pablo trata de entender cuál es su relación con Dios, con Jesús, dice, bueno, Jesús nos amó, me amó a mí, nos amó a todos, hay algo que nos une a todos, que es el amor de Cristo en la cruz, ¿no? Y es una encíclica sobre el corazón. Para terminar y cerrar la última palabra de Francisco, ¿no? Antes de fallecer en octubre del año pasado, luego de el Evangelii Gaudium, el pueblo de Dios, el cuidado de la casa común, la construcción de un nosotros, la fraternidad y la amistad entre los seres humanos, finalmente el corazón, ¿no? Dice Francisco, el corazón es lo más íntimo, es el centro del ser humano, es el lugar de la sinceridad, hablar desde el corazón. Dice, estamos viviendo un mundo donde se pierde el corazón humano. Hay que hablar nuevamente del corazón, apuntar ahí donde cada persona de toda clase y condición hace su síntesis, allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de sus potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, dice Francisco. Que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tienen contra los males. Que la inteligencia y la voluntad se pongan a su servicio, sintiendo y gustando las verdades, más que queriendo dominarlas. Que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce. Francisco empieza a discutir las redes sociales, después empieza a discutir la inteligencia artificial y los algoritmos. Los algoritmos no son vos. Tu verdad no está en las publicidades que te muestra Instagram. La verdad de tu corazón no puede ser capturada por los algoritmos. Dice Francisco, la sociedad está perdiendo el corazón y lo pone en la figura de las mujeres ancianas. Dice, por esta razón, viendo cómo se suceden las nuevas guerras, con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países, o con veras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Bastaría mirar y oír a las ancianas, cautivas de estos conflictos devastadores. Es desgarrador verlas llorando a sus nietos asesinados o escucharlas desear la propia muerte porque se han quedado sin la casa donde han vivido siempre. Ellas, las mujeres ancianas, que muchas veces han sido modelos de fortaleza y resistencia a lo largo de vidas difíciles y sacrificadas, ahora que llegan a la última etapa de su existencia no se les ofrece una merecida paz, sino angustia, miedo e indignación. El recurso de decir que la culpa es de otros no resuelve este drama vergonzoso. Ver llorar a las abuelas sin que se nos vuelva intolerable es signo de un mundo sin corazón y es imposible no pensar en los jubilados reprimidos todos los miércoles en la puerta del Congreso en la Argentina. Todos los miércoles, ¿no? Pero Francisco, en la fe y en la esperanza, el mundo se puede cambiar desde el corazón y hay que producir un milagro social. Que el corazón puede tener consecuencias económicas si empezamos a mirar y pensar en un salto, una elevación humana desde el corazón. Puede ser también la reparación y la construcción. Termina Francisco hablando de enamorar al mundo, ¿no? Y construir una civilización del amor. Entonces él dice, las encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, no son ajenas a nuestro encuentro con el amor de Cristo. Francisco está pensando en el corazón de Jesús, y amar a Jesús y sufrir con Jesús, y querer aliviar el dolor de Cristo, y que al Cristo aliviar nuestro dolor es para que nosotros aliviemos al dolor de los demás. Me interesa mucho reponer este pensamiento de Francisco como una invitación a que los textos se lean, quien no los conoce, quien haya ido vuelva. Estos días estuve volviendo y encontré tanta fuerza para afrontar un tiempo difícil. Y también una secreta demostración de que se puede todavía imaginar, pensar, construir una humanidad distinta. Que hay que poner la vara alta. Que como ves hay una frase de Pepe Mujica que a mí me gusta, yo siempre la cito, que dice, queríamos cambiar el mundo y ahora nos contentamos con cambiar unas baldosas. Y yo siempre decía que Néstor Kirchner es al revés. Empieza cambiando unas baldosas y termina. Y la historia de Francisco también es esa, ¿no? Un cura en el barrio de Flores, predicando en las villas de la ciudad de Buenos Aires, ofreciéndole a la humanidad un camino distinto. Que es posible. Y en eso, creyentes o laicos, también con Francisco tener fe. Tener fe que se puede y que se debe. Construir un nuevo pueblo, una casa común, una fraternidad entre los pueblos, porque así como va la cosa, no va.